Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue sur le podcast Conversation avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cet épisode 2. On est toujours à Buenos Aires et aujourd'hui, on va parler espagnol. Allez, c'est parti. Hola María, María Cristina, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, Quentin. Muchísimas gracias por aceptar de conversar conmigo. Yo sé que, bueno, te pregunté ayer, pero me contesté muy rápidamente. Entonces, muchas gracias. Y voy a tratar de hablar un buen español para respetar Ok, el idioma. gracias a vos. Tú puedes decir todo lo que quieres. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, muy bien. Un lindo día, un poco de calor, pero muy lindo día. Un calor. No sé cómo te sientes estos días, pero para mí lo que yo siento es como una energía, no sé si es con el calor, pero me siento muy pesado. Es muy, no sé, si tú puedes sentir las mismas cosas que yo. Es la famosa humedad de Buenos Aires. Pensé que me diría una cosa como la luna. Es la famosa humedad de Buenos Aires que cuando hace tanto calor abruma. Y tengo una energía como si tomé droga, o nunca he tomado droga, pero tengo una energía que no puedo dejar pensar, no sé no puedo dormir, no. Pero eso sí lo saben los astrólogos porque la energía de los primeros días de enero y creo que también de los últimos días de enero era muy fuerte o te derriba o bueno, o te activa. Me activa muchísimo. Y hoy olvidé de decirte y a nuestros compañeros que es el primer día del mes, de Ah, febrero. cierto. Hoy es un día especial. Hacemos el podcast el primer día de este nuevo mes, de febrero. Sí. Sabes que hay una significación especial, no sé. Seguramente. Nuevo mes, nuevo camino, nuevas energías. Día 1. Sí, para empezar de nuevo. Es lo que como yo funciono. Cada mes, bueno, olvidamos lo que ha pasado. Bueno, Perfecto. tal vez puedes presentarte un poquito para la gente que nos miran, para conocerte un poquito. No sé, a ver qué te puedo decir. Soy María Cristina, puedo decir mi apellido. Mi apellido es un apellido prestado que creo que significa doctor en la India, María Cristina Badji, Wow, Badji o como se llame. empezamos muy fuerte. Sí. Eh, ¿Dónde naciste, por ejemplo? yo nací en Buenos Aires. Ah, eres Ah, un puerteño, soy porteña, porteño. soy porteña, 100% porteña. Mi ascendencia es 100% armenia, pero yo soy 100% argentina. ¿Nunca fuiste en Armenia, por Sí, ejemplo? sí, ¿Sí? fui, sí. ¿Y cómo es? Es una experiencia interesante porque Armenia tiene muchísima energía por donde vas, hay obsidiana por todos lados. Obsidiana, la piedra negra. La piedra negra que en realidad es un vidrio, es arena caliente que el volcán expulsa y se solidifica. No Ah, es una gema que tenga crecimiento, pero es muy potente. Eh, y también la hermosa experiencia de haber nacido en este país, que no lo cambió por nada. ¿Naciste? En este país, en Argentina. Ah, pensé en Armenia. No, la Armenia me gustó, la verdad que se debe vivir bien ahí, la gente es linda, está todo muy bien. ¿Y sus padres Mis padres eran? nacieron acá, Ok. mis abuelos son armenios. ¿Y tú te sientes un poquito de Armenia o? 100% Armenia, 100% Argentina, como la mayoría de los inmigrantes Sí, claro. que conformaron este país. Sí, claro, claro. ¿Recuerdas cuando nos vimos la primera vez? ¿Sí? Sí, porque En la librería. sí,
Era con mi amigo Charlie Sí. del primer episodio y antes de ir en tu librería, él me dijo, vas a ver, María Cristina es una súper chica, muy Chica. amable, muy amable, una energía con sus ojos cuando te miran, todo este, vas a ver. Y cuando llegamos, bueno, yo tengo una parte de Escorpio un poquito, entonces cuando no conozco a una persona, puede ser frío, ¿me entiendes, no? Desconfiado, por ejemplo. Sí, sí, ansioso. Bueno, y cuando llegamos, la puerta de su almacén, de su tienda, fue cerrada. Y tocamos a la puerta y tú nos preguntamos, ¿qué querés? ¿Qué? ¿Qué deseaban? Sí, Claro. sí. Me parece una, me parece una, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo que quiero preguntarte es que si piensas que nuestro mundo está así, es que indirectamente o tal vez inconscientemente Inconscientemente. podemos sentir las emociones de los otros y que tal vez usted sentiste que era frío, Escorpio. No, no, ahí había algo más práctico. Esa zona, que era una zona tranquila, se transformó en una zona peligrosa. Entonces yo atiendo a puerta cerrada. Cuando abro la puerta pregunto, porque no todos vienen a comprar o a preguntar ahí. Hay mucha gente que, que no se sabe a qué viene. Ah, Entonces yo pregunto qué es lo que desean o qué necesitan y a partir de ahí, de lo que me contestan, yo observo la cara, observo los ojos y a partir de ahí sé qué es lo que puede ser. bueno, tal vez pienso demasiado entonces, porque al final que me he relajado un poquito, nuestra conversación fue muy fluida, Sí, muy todo. Por eso que me pregunté. Y el Charlie también me dijo, él siente, él no es, bueno, María Cristina no es fría, es tu energía que causa este ambiente. sí, generalmente reflejamos en el otro lo que sentimos, ¿viste? Hay una mujer, eh, una mexicana, creo que fue Connie Méndez, que era actriz y luego se dedicó a la metafísica. Ella decía, si ves algo en el otro que te molesta, ve al espejo y corrígelo. Ajá. Wow. Lo que decimos a veces, bueno, lo que aprendí también, es que cuando hay una cosa que no te gusta sobre una persona, por ejemplo, la mayoría del tiempo son cosas que son de tu parte, Sí, que no te gusta. claro. Es el reflejo. El efecto Mijol, ¿cómo se dice? Mi espejo, sí. Sí. Bueno, ¿en qué te dedicas hoy? ¿Qué haces? Hoy por hoy lo que hago es atender ese negocio que tiene venta de piedras y de libros. También me dedico hace 30 años a dar terapia floral. Terapia floral. Terapia floral. Eh, mm, en algún momento trabajé como psicóloga social, como arquitecta, como qué sé yo, varias cosas. Pero últimamente a lo que me estoy dedicando es a terapia floral y a biodescodificación y a atender ese negocio. Y para juntar un poquito mis profesiones, lo que hice fue bioarquitectura. Todo bio. Wow, pero son profesiones tan Pero diferentes. sin embargo, la bioarquitectura trabaja con la tierra, con las energías de la tierra, ayudándola, por lo menos no entorpeciéndola. Y biodescodificación trabaja con el cuerpo, que no es más que otra parte de la madre tierra,
descodificando los problemas físicos que tenemos, que nosotros no podemos abordar, que son problemas emocionales, y ponemos en el cuerpo. La idea es no dañar a nuestro cuerpo, no dañar a nuestro hábitat. Por eso es bio, porque es por vida, tiene que ver con la vida. Y en ese sentido ahí sí pude juntar las profesiones, porque yo para juntar todo lo que estaba haciendo con terapias florales, por ahí estudié arquitectura de hospitales, pero nada que ver, nada que ver. Sí, Pero claro. ahora sí se juntó un poquito mejor. Pero bueno, eso es por mi versatilidad, pero vos me preguntaste qué hacía, yo siempre hago muchas cosas. Pero es bueno, ¿no? Sí, es bueno, a veces no alcanza el tiempo, Sí, claro. Y pero hay tiempo para charlar, con Dios. con Dios y con vos, Somos una parte de Dios, ¿no? claro. Antes de preguntarte sobre las terapias floral, lo que me gustaría saber es porque me dijiste que era profesora también. Di mucho tiempo clase en la facultad, enseñaba a hacer hospitales, ¿Cómo? enseñaba a hacer hospitales. Ah, tenía 5 vidas en un vida, ¿no? Y seguramente, 25 años enseñé a hacer hospitales y algunos años estuve enseñando otras materias, pero esa fue la más larga. Pero no son tan distintas cuando pensamos un poquito, cuando, por ejemplo, el sector del medical, donde fuiste a enseñar, el sector de las floras, es el sector de la arquitectura con la tierra, con el cuerpo, son un sector precisamente, ¿no? Del cuerpo, del Claro, bienestar. todo es como que tiene un eje que tiene que ver con no enfermarse, no dañar la tierra, que nuestro paso por la tierra, por la madre tierra, deje el menor rastro posible, porque nuestro rastro puede ser basura, y que nuestro paso por la vida, por las relaciones, deje un buen rastro, un buen recuerdo, Claro, una buena relación, claro, claro. Es el principal, el más importante, el ¿no? más importante. Em, bueno, ¿puedes explicar un poquito por qué cambiaste tanto de... ¿Hay una razón particular que... Fueron simultáneas, Sí? se dieron en simultáneo, no es que fui cambiando. Ah, ok. Yo enseñaba en la facultad y atendía con flores. Lo de las flores fue un poco una casualidad, me resultó muy fácil y lo seguí porque era fácil, era un bien, la gente se curaba, era sorprendente para mí cómo un frasquito con agua podía hacer la magia, pero ¿Y cómo todo empezó con esta flora? ¿Conocía antes la flora o...? no, una amiga un día me dijo, voy a hacer un curso de flores, y me explicó qué era y yo le dije, yo también. Y ahí empezamos las dos. Fácil. Pero no entendí, fue un impulso que ni siquiera lo cuestioné. Y cuando empecé, vi que tenía mucha facilidad para discutir con el psicólogo que enseñaba y ver, no sé, me era fácil, ¿Sí? realmente, sí. Tú encontraste tu cosa. En realidad era algo que hacía fácilmente. Es como estar un poco al servicio. Una vez un amigo me dice, ¿qué haces haciendo arquitectura, psicología, medicina de alguna manera? Ujú. Y yo, en esta vida, y yo digo, ¿pero qué tenía que haber hecho? Y me dice, vos tenías que haber sido abogada. Y digo, eso es lo único que no hice. O sea que erré el camino por fallar, fui por esos lados y bueno, eso es lo que salió. Tampoco lo cuestiono. Debo Ujú. tener muchas oportunidades para ser abogada después. Sí. Wow, qué vida. Seguramente en otras vidas, no en esta. Bueno, tal vez sí. La próxima. La próxima o la otra. ¿Hay una diferencia entre la próxima o la No otra? sé, me gustaría ser detective la próxima. Detective. Tal vez que puede ser ahorita, ¿no? Detective. ¿Ahora? Sí. No, ahora no.
los límites están solo No, aquí, no, ¿no? no, pero sí, o sea, a mí me llega todo tipo de información. Si necesito saber qué flor dar, si necesito una piedra, me llega la información muy fácil. Sí. Por eso me pareció que el detective hubiera sido bárbaro, porque Wow. pegarla con todas esas cosas así rápidamente debe ser muy atractivo. Bueno, estoy divagando, pero me resulta atractivo y divertido. En esta etapa de mi vida prefiero lo que me divierte. Sí, es el principal, ¿no? Sí, Ser feliz, divertirse. sí. Igualmente, tal vez mi mayor propósito fue generar una familia. Yo tengo 5 hijos Wow, y ahí es donde está mi mayor atención. claro. Bueno, podemos explicarnos un poquito qué son estas floras, cómo funcionan. ¿Cómo funcionan Yo las quiero flores? saber todo. Bueno, evidentemente por ahí hay que hacer un resumen muy rápido y hablar de Bach. Bach fue un médico que se dedicó a la medicina, tal vez por amor a la gente. Él veía que había gente pobre que no recibía atención y luego vio que había unos sistemas mejores y se dedicó a la medicina homeopática. Ujú. Y en un momento dado dejó todo lo que tenía, porque él tenía fama, y se fue al campo y empezó a ver las flores como medicina. Y luego ya intuitivamente sabía para qué servían. Él generó un sistema bastante completo, pero las primeras 12 flores que hizo, alguien las tomó así como él las había hecho, las puso al lado de los signos del zodíaco y eran coincidentes. O sea que realmente este hombre fue muy, muy iluminado. Creo que a sus 33 años se despidió de sus amigos y murió. Murió durmiendo, creo. Lo mismo con Iméndez. Esta gente que viene y tiene una misión, llega un momento en que decide irse, Ajá. así nomás, sin tanto apego. Este chico era argentino, No, él era inglés, de Inglaterra. de Inglaterra. Wow. Lo mismo, hablando de medicina, Hammer también generó un sistema espectacular del que se desprende la biodescodificación, médico alemán, con muchos, muchos títulos, oncólogo, radiólogo, pediatra, teólogo. Descubrió que cuando una persona le sucede algo que no lo puede procesar, que es un hecho que lo vive en soledad, conflictivamente, y no le encuentra una solución satisfactoria, entra en una crisis. Cuando es muy grande, el cuerpo, para defenderse de la muerte, lo pone en un órgano o en un sistema, y de ahí surgen las llamadas enfermedades, que no son más que una transición de un hecho no resuelto, puesto ahí para dar tiempo a que la persona lo resuelva, solo que muchas veces la persona no resuelve nada. Entonces uno puede llegar a morirse de algún problema físico. Ujú. Wow. Para eso se generaron ahora muchas escuelas de biodecodificación, gracias a este médico maravilloso, que fue muy mal visto porque la medicina de él no requería medicina, Ujú. Era diferente. no requería farmacia, atentaba contra el sistema. El sistema no le gusta a este, ¿no? No, obvio. Y estas floras eran... ¿Cómo funciona? ¿Es una mixtura de floras? ¿Son No, sintéticas? es muy sencillo. Cada flor tiene la parte más espiritual de la planta. La energía de la flor representa la energía más espiritual de una planta, porque también se pueden usar las raíces, los tallos, las hojas, en herboristería, en tinturas madres, se puede usar en tés, pero la flor tiene la parte más sutil. Él lo que hizo fue poner la flor en agua, Ujú. en un jarro de cristal, debajo del sol, en un horario de la mañana hasta el mediodía,
y la energía de la flor pasaba al agua, simplemente con ese sistema, con ese método. Eso constituía la esencia madre, que después la combinaba con coñac para estabilizarlo. Y de ahí, esa esencia madre, se usaban 2 gotitas para armar los frascos de la primera dilución. Con esa primera dilución se tomaban gotitas para pasarlo recién al frasco como el que vos tenés. Wow. Es todo un proceso. Sí. ¿Cómo este chico encuentro este proceso? Vos te encontraste con las flores ahora, Sí. pero hay mucha gente que se encontró con las flores hace 30 años, vos porque sos joven. Wow. Es interesante porque yo aprendí que el agua es un transmisor natural de energía. Sostiene la energía. Sí. Sí. Entonces, cuando mezclamos con coñac y frolas, creamos El coñac es simplemente para guardarlo por si alguna bacteria del aire o algo hace cultivo. Es para darle un poquito de sustentabilidad. Además, el coñac, la uva pertenece al sistema de Bach. La uva es una de las flores que se usa en el sistema. Wow. Y hay un diferente, es una mixtura de, ¿cómo se llama? Flor de Bach. Esas son flores de Bach, pero además en tu frasco hay una esencia marina. Sí, los caracoles Claro. del mar. Sí, esa era moon snail, ¿no? Sí, snail Sí. en inglés. Tal vez que podemos hablar de a qué sirve todo cuáles son las ventajas, ¿sí se dice? Sí, las propiedades. ¿Por qué tomamos Pues cada uno toma lo que necesita o lo que le aconsejan. En tu caso, esa era para despertar memorias a través de los sueños. Después había algunas otras que seguramente te habré dado por tu signo, no recuerdo muy bien. Pero esa particularmente, las esencias marinas, trabajan mucho con el subconsciente. Uh-huh. Están incluso muy buenas para sostener mejor las terapias psicológicas, porque profundizan mucho. Esa particularmente era para encontrar la claridad y la verdad dentro del inconsciente. Esa que está ahí. Después hay otra, estaba Anémona, hay un montón. Cada uno tenía una función. Cada flora de Bach y Estas son marinas. Y como esencia tiene su vibración. Su vibración. Que trabaja sobre una función. O sea, tiene una función por la vibración que tienen, trabajan en esa situación emocional o hasta física, donde vibran en la misma frecuencia, solo que en las flores está bien alta. Entonces levanta la frecuencia de eso, de esa parte, la levanta y la lleva al punto más óptimo para que la persona pueda tomar mejor las decisiones o pueda afrontar mejor las cosas. Es muy poderoso. Sí, es muy poderoso. ¿Y tiene otros ejemplos de otros tipos que Por puede ejemplo, ayudarnos? Claro, por ejemplo, de flores. Sí. Yo trabajo también con las flores australianas. Hay muchos sistemas, muchos. Bueno. Las flores australianas, las de Bush, tienen unas esencias muy fuertes porque esa tierra es muy fuerte. Y, por ejemplo, hay una, Bush fucsia, que integra los hemisferios cerebrales y da una claridad distinta, es distinta de la otra. La función de la claridad lo da a través de integrar los hemisferios cerebrales. Entonces uno puede hasta ver una película y saber cuál es el final de la claridad que tenés para ver. Entonces, si yo entiendo bien, podemos recordar de cosas, podemos de memorias con este producto, sí, se llama un producto, ¿no? Con estas esencias, sí, depende de que la combinación que se haga. La cuestión no era que tengas
recuerdos de las memorias, sino que a través de los sueños, porque vos tenías sueños, Tengo sueño. puedas verlo. Wow. Esa era la función, porque hay otras que trabajan también sobre recuerdos de vidas pasadas. ¿Sí? Sí, hay muchas. O sea, no es que son específicas exactamente para cada cosa, sino que según la persona y las características de la persona, es lo que puede necesitar o tomar para ajustar ese punto. Depende de cada uno. Hay diferente producto y objetivo. Claro, depende de la reacción de cada uno ante la vida. Por ejemplo, hay flores para estudiar, Para pero estudiar. a veces para estudiar necesitas una flor que te destrabe y solo podés estudiar. No necesariamente uno está atascado en el estudio porque no tiene la suficiente inteligencia. Generalmente no tiene nada que ver con la inteligencia. A veces hay personas que son distraídas. Pasa una mosca y ya la está mirando. Entonces hay flores que te hacen Para concentrar. concentrar. ¿Eh? Wow. Sí, te hacen Y concentrar. natural, Sí. no como una droga. No es una. No. Wow. Además no generan adicción. Y porque lo que me digas es que me parece todo ventajas, pero es Sí. peligroso, hay problema, efecto secundario, o Eh, podemos tomar tranquilo. Depende. Por ejemplo, en el primer curso que tomé, era un psicólogo estaba comentando, psicólogo él y la esposa que daban flores, comentaron que le habían dado a la persona que trabajaba en la casa, a la mucama, le habían dado una flor porque estaba resfriada. Entonces dicen que, claro, esa flor era clavapel, que es para limpiar, es como un antibiótico, Ajá. manzana. Pero dicen que la persona de repente abrió la puerta y les dijo, ¿qué me dieron? Y se fue y nunca más la vieron. O sea, ¿qué le destrabó? ¿Qué le limpió? ¿Qué psicosis le sacó? Son muy poderosas las flores. Ajá. Entonces siempre también hay que tener un poquito de, no exactamente cuidado es la palabra, sino de acompañar con las flores a ver cómo se siente la persona, sobre todo cuando toma por primera vez. Hay Sí, personas claro. que son muy sensibles. Claro. Por ejemplo, los niños con un frasco solucionan todo. Ya cuando uno es más grande y tiene un montón de rollos emocionales, por ahí hay que sacar como capa de cebolla cada tema hasta llegar al nudo. A veces llegar al nudo de uno está bien, otras veces hay que ir con un poco de cautela. Y todo el mundo, niños, abuelos, todo el mundo pueden tomar. Todo el mundo, también los animales y las mismas plantas. Los animales también. ¿Sí? Y Todo ser vivo. las plantas con plantas. A mí me pasó que en un invierno que no había sol en mi jardín, nada de sol, porque en esa casa no entraba el sol en invierno, yo tiré restos de flores, las regué y todo el jardín floreció, hasta los rosales. Eso fue ya para mí decir, bueno, ahora creo en las flores. Creo que pasa algo aquí, ¿no? Wow. Todas las plantas crecieron durante el invierno. Florecieron. Los rosales, que un rosal si no tiene sol no puede florecer. Wow. Bueno, entonces es muy Lo poderoso. cuento porque fue realidad. Ahora, es riesgoso contar una cosa así, se puede tomar como una fantasía, pero no fue fantasía porque yo la viví. Wow. Y si, por ejemplo, yo tengo... bueno, sabes que, por ejemplo, en los Estados Unidos dicen que en los próximos años un tercero de la gente tendría problema con su mente. O sea, depresión, ansiosidad. ¿Eso se dijo ahora? Sí. Mi pregunta es que este tipo de flores podría ayudarme a, no sé, canalizar mis emociones, ayudarme en este proceso de Lo depresión. que hacen las flores es ampliar la capacidad de tu conciencia. Vos sos el que te curás. Si la persona es consciente, por ejemplo, analiza cada cosa en la vida y sabe cómo transitarla. Entonces, me ofrecen comida chatarra, bueno, elijo una comida más saludable. Me obligan a vacunarme y yo veo que no hace falta, no lo hago.
me están instigando a que tenga una vida sedentaria. Trato de estar en contacto con la naturaleza. Las flores lo que pueden hacer es ampliar la capacidad de tu conciencia para que veas todas esas cosas y te ayudes. Entiendo. No es magia. Sí, claro. Es un proceso. Te ayuda a encontrar tu solución que está Vos mismo, aquí. claro, siempre está todo dentro de uno. A mí me pasaba que cuando al principio daba flores y no estaba un poco insegura, la persona me decía con palabras de libro la flor que le tenía que dar, pero ella no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Cada uno sabe lo que necesita, no puede decodificarlo fácil. Pero a veces nos faltamos la conciencia. Y sobre todo porque hemos perdido la seguridad en nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos, el consultarnos a nosotros mismos, en analizarnos, en pensar en algún momento del día lo que estamos haciendo, a quién estamos hiriendo. Hay un montón de cosas por las que no pasamos, que las ponemos a un costado. Sí, claro. Ser víctima es lo más interesante que puede hacerse últimamente. Entonces, no, ser responsables de nuestra vida. Las flores ayudan a eso porque te ponen cada tema en su punto medio y desde ahí podés mirar. Es una cuestión de energía. Ujú. Interesante. Sí, se ve que hablo apasionadamente porque después de más de 30 años lo que he visto con las flores es, como me decía una mujer que atendí hace mucho, mucho tiempo, tenía 90 años y ella me decía, no se les ve el fin. Es algo que una y otra vez va a ser siempre como mejor. Y aparte, mientras haya flores, es inagotable. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de vidas anteriores o pasado? ¿Cómo qué? ¿Podemos hablar un poquito? Pero ¿cómo qué, por ejemplo? Am, Porque vidas anteriores, hay gente que cree en las vidas anteriores y para el que cree hay. Para el que no cree, no hay. claro, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Claro, y después por ahí hay sistemas que dicen, bueno, que son los antepasados y hay gente que cree en las dos cosas. Pero, ¿tú opinas? No queremos saber la verdad porque la verdad depende de cada uno. Claro. Pero tú opinas porque yo sé, usted me dijo que si quieres hablar de obvio, que con las flores tenía una experiencia de vida pasada, ¿no? Sí, me pasó, después de un tiempo descubrimos con el creador del sistema australiano, con Ian White, descubrimos que la experiencia que yo tuve de revisar una vida pasada fue mientras tomaba una flor australiana, Bluebell, que abre el corazón. Yo interpreté que abrir el corazón era ser más bueno, dije quiero ser más buena y me tomé esa flor, pero no me di cuenta que en realidad abría el corazón de verdad y salían los traumas. Ajá. Y a través de una circunstancia en la que yo, en un estado de relajación, así le pedí a Dios que me mostrara hechos de mi vida pasada, buenos y malos, los recibí inmediatamente. ¿Consciente o En conciencia, sí. Bueno. durante sus sueños? No, esto fue, me estaban dando Reiki y para no hablar tanto con la persona que me daba Reiki, dije, bueno, me voy a calmar, voy a ir hacia adentro, le pedí a Dios que me mostrara un hecho de mi vida pasado, uno bueno y uno malo, nunca había hecho una regresión, ni conmigo ni con nadie. Fue la primera vez que La viste. primera experiencia, sí. Y después cuando terminó de darme Reiki, mi amiga, me dijo, cuando estaba acá estabas bien, cuando estaba en el corazón estaba mal, y ahí recordé todo lo que había visto. Y en el corazón lo que vi es que yo había muerto, no había muerto, estaba que había sido una judía que estaba a punto de morir en las duchas por gas. Wow. Y fue un poco fuerte porque en realidad yo no estaba tan mal por eso, sino porque me habían separado de mis hijos. La sensación de desesperanza era muy grande. Y así pude darme cuenta
por qué yo me ahogaba en verano, me ahogaba, cuando hacía calor me ahogaba. Y después a partir de ese momento como que se me fue esa fea sensación de ahogarme. Esa fue, ahí no solo hice una regresión, sino que pude entender que eso existía. Después hubo otros momentos en que en la terapia, por alguna razón, hubo que hacer una regresión con la gente que atendía. Pero no lo tomo como un viaje, como una excursión, sino como algo que se hace si es necesario nada más. Por lo menos yo lo hago así, porque si no estaría perdiendo el tiempo revisando, porque a mucha gente le interesa por curiosidad saber. Sí, como yo. Pero a veces la curiosidad tiene que ver con un interés por algo determinado y otras veces tiene que ver con un esnobismo, Ujú. que en tu caso tenía que ver con una curiosidad por algo determinado, por algo que estás haciendo con tu Tenemos que tener un película. objetivo muy eh, Tiene que servir para algo. obvio, sí, claro. Y después de tu primera vez que viste estas cosas, ¿había otras vez ¿De mí? más? ¿De mí? Sí. ¿O fue la única vez? No, no, creo que fue la única vez. Sí, sí, vi 2 o 3 cosas esa vez y después no exploré más. Creo que en mi caso en particular me serviría mucho más explorar a través de constelaciones en mi vida, dado que mis abuelos vinieron de un genocidio. Bueno, Armenios, sí, yo en mi vida pasada estuve en otro genocidio. Se ve alemanos. que, claro, pero se ve que vengo de tema en tema, pero sí, no sé, pienso que hoy por hoy me serviría más una constelación, que alguien me ayude a hacer una constelación, que revisar, porque tenemos tantas vidas pasadas, si nos podemos revisar todas, no sé, Sí, obvio. Una es demasiado. no Por la terminaríamos mayoría. nunca, ¿no? Es distinto, hay profesionales como por ejemplo Brian Weiss, que a través de hacer hipnosis descubrió que existían, que a través de hacer hipnosis hizo regresiones y pudo llevar a la gente a otros lugares y abrir el camino y abrirlo y ponerle un nombre, porque ya antes Dolores Cannon hacía regresiones. Dolores Cannon. Sí, Dolores Cannon hacía regresiones. Ella empezó también con hipnosis para que la gente deje de fumar. Y de repente se encontró con que la gente regresaba a vidas pasadas y después se encontró con más cosas todavía. Ella sí ya llegó a conectarse con extraterrestres. Lo de ella fue un campo muy grande. Me gusta Dolores Cannon también. Pero hay una cosa que no me gusta. Cuando él dijo que había personas sin alma. Hay personas sin alma, ¿Qué? las hay. Hay personas sin alma. Yo no puedo creer Sí, las hay. El Pues, alma es una construcción. sí. Lleva mucho tiempo construir, que es distinto del espíritu. Pero de todas formas yo pienso que hay personas sin alma. Actúan muy robóticamente. Pero no No todos los que actúan Yo robóticamente, ¿eh? entiendo No, y no. yo soy de tu opinión. Pero para mí son más personas que se perdieron en el camino. Más que Hay gente no que tienen alma. hay gente que perdió su alma de a poco y hay gente que tiene una fracción del alma y muchos de nosotros tenemos alguna fracción fuera de nosotros, pero de todas formas hay carcasas funcionando. Sí, yo Este. creo. Sí, yo creo. Wow. Y bueno, para regresar un poquito sobre tu primera experiencia, no quiero hablar de pero debería ser como un shock, como Sí, fue un shock. cuando viste todo y no sé, cómo eras antes? O sea, muy calteseña, eras muy, no, no sé cómo decir. Es que, A mí es lo que me influía, lo que había pasado en otras vidas, me había quedado el rastro de ahogarme. Y era muy molesto y peligroso para mí porque sentía que me iba a morir. Eso me ponía mal en el verano. Fue muy fuerte, fue muy choqueante,
al punto que después tardé un año más en revisar por qué yo estaba, porque no era que me iba a morir y eso me preocupaba, lo que me molestó ver, lo que me choqueó fue ver el estado de desesperanza en el que estaba. Y después, bueno, pude entender por qué no podía mirar películas de holocausto y Ajá. por qué en la película los unos y los otros, cuando depositan al niño, al bebé, en un agujero para salvarlo, yo me angustié tanto. El problema mío había sido que me habían separado de mis hijos. Ese fue un gran problema, un gran shock. Eh, Imagino la pobre gente, cuánta gente separaron de sus Horrible. hijos. Horrible, sí. Hay que entender eso, no porque bueno, porque me pasó a mí lo pude comprender, pero a veces miramos para otro lado y fue muy grande, muy fuerte. Sé que no solamente murieron judíos, pero murieron muchos y con que solo se hable de los judíos es suficiente porque ninguno merece morir de esa manera. Y después vi, bueno, algo mucho peor me pasó con la ascendencia armenia, porque morían degollados, maltratados, qué sé yo. Fue muy fuerte, muy atroz que en el mundo pasen esas cosas. Siguen pasando, tantas culturas devastadas. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, y en tu vida, ¿había un antes y después de tú pudiste ver la diferencia después Sí, de este momento? ¿Había sí, como sí. una nueva vida? Lo que vi fue esto, mira, que después lo veo ahora con lo que es biodecodificación, lo veo continuamente para poder hacerlo. Lo que vi es que el trauma es tan doloroso que uno no quiere verlo, pero si de alguna manera lo logra ver, ya yo ya era grande, ya lo podía afrontar. A veces los chicos tienen una experiencia muy fea, un adolescente, pero cuando ya uno madura, tal vez puede llegar a afrontarlo. Si uno puede llegar a revivir esa experiencia y vivir esa emoción, ese dolor, después lo libera, no es una fantasía. Yo después de ver eso, lo corroboré con Ian White, porque no podíamos darnos cuenta por qué la flor Bluebell a mí me producía lo que curaba, me producía ahogos, palpitaciones y taquicardia. Y él en un momento me dijo, bueno, tal vez moriste en tu otra vida ahogada por falta de oxígeno. Digo, no, morí en una cámara de gas, me dijo, eso es morir por falta de oxígeno. Es decir, también pude ver la función de la flor, pude ver cómo después nunca más me ahogué, entendí por qué sufría cada vez que veía algo y decidí no mirar más películas de holocausto, porque ¿para qué me voy a seguir castigando? ¿Para qué después? Es lo que te decía, uno ve algo feo y en los sueños lo reproduce. Sí, Hay tantas cosas para ver. eh, y, y también entendí que en biodescodificación el tema pasa por llegar al punto de conflicto, conscientemente a través de una pregunta clave. Ese es el sistema. Y a partir de ahí se pueden curar hasta enfermedades físicas graves. Graves wow, porque cualquier enfermedad física que no curaste puede llevar a la muerte. claro. Y ¿Ves cómo se junta todo? sí, lógico, ¿no? Sí. La mayoría de las enfermedades, ¿no? Vienen de la mente, ¿no? Sí, de la mente, Las de emociones. las emociones están y con la mente uno no lo puede procesar y a veces es tan fuerte el impacto que el cuerpo prefiere absorberlo, Ujú. porque uno se puede morir de un infarto o de lo que sea. Wow. Entonces, ¿cuánta gente vivió un accidente y no lo recuerda y lo guardó? Y el Trauma. accidente era que murió el hermanito en un, no sé, Mm, accidentes para olvidar. horribles, claro. Es cierto. Y en tu nuevo trabajo, ¿Cuál de en ellos? tu biblioteca, Sí. no sé si tienes otros testimonios o ejemplos de gente que te dijeron con las gotas, me recuerdo todo. No sé si tienes, No, sin no, entrar en detalles,
Lo que pasa que, testimonios. claro, no todo el mundo viene con tu inquietud Sí, por obvio, las flores. obvio. La gente viene por otros motivos, Ah. o por una enfermedad física, o por no, que no puede quedar embarazada, o porque tiene que rendir un examen, o simplemente porque se siente desvalorizado. Y no necesariamente todo pasan por el proceso de recordar o quieren pasar por ese proceso. A veces con simplemente equilibrar un estado emocional, la persona con su nueva capacidad consciente, de conciencia, puede ir en otros temas solucionando las cosas, porque la vida nos pone todos los días frente a nosotros Ujú. la oportunidad de reparar todo lo que no está reparado. No necesariamente lo tenemos que hacer justo con ese tema, lo podemos hacer con otro tema. Por ejemplo, si uno tuvo una mala actitud con un pariente, un hermano, lo que sea, y de repente tiene frente a sí un mismo hecho muy similar, pero con otra persona, que puede ser un amigo, un desconocido, lo que sea, y logra cambiar su respuesta ante el mismo hecho, ya está. Eso va hacia atrás y soluciona todo lo anterior. Mágico. Y eso lo ves desde la física cuántica. ¿Sí? Sí. Yo no soy ducha en eso. Y cuando lo entiendo y después me olvido. Pero, por ejemplo, ¿viste el tema del observador y lo observado? Cómo el observador modifica lo observado. Y lo modifica también hacia atrás. Y lo modifica hacia adelante. Eso lo tenés que ver en física cuántica. Yo no lo podría explicar hoy, lo voy a estudiar. Parece complicado, ¿no? No, cuando te lo explican no es complicado. Lo que para mí es complicado volver a recordarlo, Sobre el proceso. la palabra física cuántica. Tengo miedo solo de escucharle. No. En el libro ¿Y tú qué sabes? Lo explican. Ahí lo explican. Y tienen una explicación muy clara, muy interesante. Ujú. Tenía una pregunta. Olvidé. ¿Vos Olvidé mi pregunta. querés saber todo? Olvidé mi pregunta. ¿No está ahí? Bueno, voy a seguir. Ayer me dijo por WhatsApp, las flores no te dan lo que no tengas. Claro. Me parece como obvio, pero muy lindo, como obvio. Para mí lo que entiendo de estas palabras, de esta frase, es que tenemos todas las respuestas aquí bueno, en la alma o aquí en el corazón. Ya sabemos todo, pero no sé por qué, bueno, olvidamos, ¿no? Porque no confiamos en nosotros mismos. Es la conversación que tuvimos antes de empezar acá. Y esta flora puede ayudar al subconsciente, ¿no? Para tener estas respuestas. Por ejemplo, si no confiamos en nosotros mismos, se puede ayudar con algunas flores. No es que exactamente hay una flor para eso. Hoy, por ejemplo, hoy o ayer, a una persona digo, bueno, tiene la autoestima muy baja, le voy a dar una flor para que se anime a dar los primeros pasos, una para que no tenga miedo y otra para que no se sienta abrumado por cada tema. Y ya con eso, solucionando esos 3 puntos, la persona puede actuar desde sí misma, entonces puede actuar con confianza. Sí, claro. Y El miedo es una de las peores cosas, una de las peores trabas. los miedos. Terrible. Y recuerdo lo que quería decirte. ¿Conoces el efecto placebo? Si lo conozco que existe el efecto placebo. Cuando hablamos de todo y de la mente que es muy poderosa, me pregunto si todo no estaría aquí en la cabeza, que el de decirme, bueno, con este producto voy a hacer más confianza, más todo. Eso Puede funcionar así algo, ¿no? puede funcionar en paralelo. Lo que pasa que ahí hay energía y la energía es la energía. Sí, claro. Nosotros no, los occidentales no sabemos muy bien, no nos manejamos tanto con el tema de la energía, nos manejamos con mentalismo. Toda la mente. Por ahí en la India se manejan más con lo que es energía y ellos lo comprenden mejor. Pero la energía es la energía, no la podemos negar.
Ahora, lo que dijiste, efecto placebo, es sugestión. A veces la sugestión es porque uno se lo impone mentalmente y otras veces por comodidad. Bueno, prefiero el efecto placebo y la sugestión pueden hacerte sanar o matar. Hace poco me habían contado un cuento, creo que es árabe, de que la muerte vino a un pueblo y dijo, este año me llevo 10.000. Entonces pasó el año y murieron 100.000. Y le preguntaron, ¿por qué si dijiste que te ibas a llevar 10.000? Dijo, porque los otros 90.000 se murieron de miedo. Dijo. Así que eso también es un placebo. Sí. Bueno, vamos a pensar mucho. ¿De dónde piensas esta memoria cuando hablamos de vida pasada, por ejemplo? ¿Dónde viene esta memoria Seguramente viene del alma, del alma? porque el alma es una construcción que de alguna forma se puede llevar de vida en vida. Nunca me hice esa pregunta. Es la primera vez que me lo pregunto a través de lo que vos me preguntás y me lo respondo de esa manera. Sí. Y en el libro muy famoso, Conversación con Dios, en el libro tratan de el alma y que el alma no está al interior de nuestro cuerpo, pues, pero está al exterior de nuestro cuerpo. Por eso que podemos decir que en este mundo, en la vida, estamos uno. Porque al final la frontera entre tú y yo, nuestras almas, no es tan distinta. ¿Qué opinas? ¿Tienes experiencia sobre este? No sé, estaría hablando de algo que no he visto, pero de todas formas lo puedo analizar con la mente que tengo. Eh, yo pienso que ese sería el espíritu, que es lo que atraviesa todo. El alma para mí, por ahora, por lo que yo pienso, es una construcción. Y lo que pasa es que con el alma puede ser que a lo que se refiera es que no hay una diferencia entre tú y yo en el alma. Todos pertenecemos al uno y no existen rivalidades, ni competencia, ni competitividad, sino simplemente un accionar. Tal vez si uno actuara desde el alma, lo que dice Conversaciones con Dios es que lo bueno sería siempre responder a través de lo que haría el amor. ¿Cómo actuaría el amor en esa ocasión? Entonces, si uno actúa desde ahí, tal vez sea el alma, lo que sea, seguramente la respuesta hacia el otro y hacia uno mismo va a ser buena y muy distinta a que si uno no lo hiciera desde ese lugar. Por eso también está Ho'oponopono, que es tan maravilloso, donde sería la contraparte, donde se dice que lo que hace una persona, lo que hizo una persona, también tuvieron que ver todas las otras que tienen que ver con ese hecho. Ahí es donde sí sería todos de alguna manera somos uno, porque todos estamos como en la misma salsa. De la misma salsa. Esencia. Sí, esencia. Sí. Es verdad. Yo usé la palabra salsa como si fuese una comida. Es esencia. Pero entendemos, ¿no? Sí. Bueno, contestaste un poquito, pero tal vez que tienes más cosas. Porque, por ejemplo, para mí, el interés, se dice, de recordar sobre mi vida pasada, no me habló mucho. Pero, para usted, ¿a qué podría servir de recordar del pasado? Porque el pasado es el pasado, ¿no? En tu caso particular te podría servir porque tenés una gran inquietud por cosas que han pasado a tus antepasados.
y posiblemente también vos hayas tenido que ver en alguna de esas vidas, o no, o desde otro lugar. A veces uno es la contraparte, a veces hay un agredido y uno es el agresor. Sí. A veces pasa. Y para una persona que tal vez quiere probar la flora de Bach, mm, ¿podría cambiar su presente de saber su pasado? Como usted, Según cómo se lo tome la persona. Por ejemplo, ¿de qué sirve a una persona que es culpógena saber que asesinó a alguien? No le sirve, sí, si es culpógena. Si es una persona que está dispuesta, que ve algunos rasgos que no le gustan y está dispuesta a cambiarlo, pero que tiene su yo muy integrado, puede ver un hecho así. Porque en general cuando se habla de regresiones son todas víctimas. sí, con traumas. Todas pero víctimas. Nadie dice yo maté, asesiné, hice esto, hice el otro. Y uno hizo de todo. Sí. No te contesto porque tenés no te contesta tu pregunta. Vos tenés una inquietud muy fuerte, seguramente vas a tener que hacer algunas Para mí yo regresiones. entiendo, pero Sí. yo te pregunto para la gente que podemos escucharnos, o que para encontrar interés de, no sé, a recordar. Para eso está el olvido, para que uno pueda vivir, y acá te contesto de nuevo como hace un rato, y como una vez me enseñó mi maestro Norberto Levi, que cada hecho de nuestra vida, cada circunstancia, cada movimiento que uno hacemos, te da la oportunidad de reparar un montón de cosas. Ahora, ¿para qué uno va a mirar hacia atrás? Es para reparar, si no, ¿para qué va a mirar? Salvo que, bueno, en tu caso estás haciendo una película y por ahí podés ver algo y puede ser, pero uno trata de mirar hacia atrás para reparar en sí mismo o en la forma en que se conduce con los demás. Si no, no tiene mucho sentido. Cuando tú hablas de ¿Eh? cuando tú hablas de Reparar. reparar, ¿hablas de karma? ¿Hablas de acciones El ca- pasadas que tienen pero consecuencias? no, yo hablo de reparar lo que está dañado en uno. Porque el karma para mí, se puede disolver en un segundo si uno quiere. Pero los traumas son más difíciles. Esos se reparan. El karma es, bueno, poner ante esta vida un montón de hechos para que uno aprenda una cosa a la otra, pero uno puede aprender rápido y ya está, no necesita vivir esas experiencias. ¿Mm? O sea, uno, yo la verdad que no entiendo por qué, si uno está programando su vida o la están programando otros por uno, que esto que llaman karma, por qué uno se ensaña en tener karmas tan negativos. Yo creo que ahí hay un error, hay algo que no sintoniza bien, hay algo donde seguramente hay una influencia que no corresponde. Alguien se está metiendo mano en nuestra vida o algo. Ahí pienso que eh, hay gente que dice el karma no existe, existirá para vos, pero no existe para mí. Y es real. Si uno decide que ya está, sobre todo las personas que han podido reparar en sí mismo todo lo que uno a sí mismo se dañó, porque en general los daños que uno tiene son por la forma en que responde ante los demás. Por ejemplo, si me dañaron mucho, mucho, mucho y yo me siento muy, muy herido, estoy herido, tengo que repararlo. Ujú. Pero si me dañaron mucho, mucho y yo hago como Jesús y digo, perdona a los padres, no sabe lo que hacen, no tengo ninguna herida. Está bien, hay que tener una conciencia muy grande, pero a eso vamos, Sí. a ampliar nuestra conciencia, a trabajar conscientemente cada tema, a vivir conscientemente cada tema, comer conscientemente, Vivir vivir el momento presente, o sea, con conciencia, todo con conciencia. usted trata de hacerlo
a cada momento de su vida. No, a veces me olvido. Pero A veces me olvido. a veces estoy comiendo y hay tantas Cuando- cosas en mi cabeza. Pero a veces me olvido. Pero por ejemplo, cuando me lleno de ira, ahí me doy cuenta rápido, porque la ira te llama. Pero como- es el como- es el gol, ¿eh? es el gol, el objetivo. Claro, pero es como un despertador. Esto está mal, acá tenés que cambiar algo, no podés estar con tanta ira. No porque la ira es mala, pero en cambio si estoy triste, no me doy cuenta de cambiar. Sí, claro. La mentalidad de víctima es lo que más se usa. Pero ese no es el propuesto de la vida, olvidar, recordar. Se olvida para vivir una nueva experiencia, que es lo más lindo que hay en la vida. Las Mm, experiencias nuevas en todo sentido. ¿De qué me sirve regodearme en analizar lo que hice cuando era el conde de Montecristo? Si tengo esta vida por delante, maravillosa para vivirla y para, no voy a usar la palabra reparar, sino corregir o lo que sea, o hacer Sí, de sí. otra manera, curar. curar, simplemente experimentar de otra forma también puede ser. Experimentar de otra manera. Lo mismo que vengo trayendo hace años. A veces no es reparar, a veces es ver las distintas formas en que puedo actuar. Y a veces se hace con conciencia, a veces no. A veces simplemente es como un juego y uno se divierte con ese Ujú. juego. A veces pasan cosas malas, pero te pasan cosas. Es peor que no te pase nada. Para que aprendemos, ¿no? Pero simplemente porque la vida es linda de vivirla. Si no, no estaríamos acá. ¿Para qué estamos acá? ¿Solo para sufrir? ¿Y por qué estamos acá? Porque queremos tener la experiencia. O porque alguno fue engañado y lo trajeron de vuelta. Y bueno, era casi mi última pregunta, pero vamos a preguntar ahorita sobre por qué estamos aquí y sobre qué opinas. Porque a veces me parece que todo está programado. Que voy a abrir esta puerta y como una coincidencia vaya a ser lo que, no sé, lo que imagino. No sé La si... programación la podés cambiar a cada paso. ¿Sí? ¿Piensas? Sí. La podés cambiar con tu conciencia. Libro arbitre se dice, ¿no? Libre albedrío. Sí. Sí. La programación la podés cambiar. Si sos dejado o si sos, no tenés ganas de nada y te quedás en un sillón y qué sé yo, bueno, vivirás lo que tenés programado. Si querés cambiar, programaste ser un mendigo y de repente podés decir, bueno, pero no quiero más ser un mendigo, quiero hacer otra cosa. ¿Lo podés cambiar? Se puede. Sí. Porque yo siempre he visto como antes de encarnarse, Encarnarse. bueno, es como una película que, bueno, hoy quiero, como un videojuego, hoy quiero aprender la empatía, algo así, y me voy aquí en la tierra. Uno tiene que estar seguro de que es uno el que quiere aprender eso y no que te dicen, vos por tus acciones tenés que hacer esto. Sí, Hay una gran diferencia. bueno, es difícil para mí a veces de entender Hay cosas que yo entiendo y hay cosas que acepto desde una mente lógica, pero la verdad, vaya a saber cuál es. Sí, claro. Parece como que nos entretienen en la vida con todas estas cosas y yo digo, ¿qué es lo que me estaré perdiendo de ver? Tanto entretenimiento, de mirar para qué vine, para qué no vine. Bueno, ya estoy acá, ya estoy en la vida. Disfrutaré a cada paso de lo que haga mal, lo que haga bien, lo que sea. Lo que sea. Tenemos que disfrutar. Disfrutar no significa ser feliz. No, No. Puede ser vivir con alegría, porque parece que uno busca la felicidad. Bueno, esa zanahoria que nunca llega porque siempre está ahí, ¿no? Pero si puedo vivir con alegría, hasta mi propio llanto, puedo sentir un dolor y trato de experimentarlo, lo vivo. Puedo tener un derrotero y bueno, este es lo que tengo delante. Es una experiencia. Puedo afrontarla, rechazarla, sobrellevarla, pero también puedo sentir que estoy vivo,
con esa experiencia. Sí, no hay malo o bueno, No. solo experiencias. Wow. Aparte de lo que por ahí uno vino a hacer, que vaya a saber qué Pero es. es mejor, tal vez es mejor que tener buenas experiencias positivas, ¿no? Más que negativas. Sí, Otra sí, vez que el no hay que ser, negativo, no hay que ser positivo. masoquista, hay que Sí, tratar es un poquito mejor, ¿no? Sí, sí. Y bueno, usted, o tú, o vos, en argentino, saben muchas cosas. ¿Dónde aprendiste toda con libros, Eh, con más? Generalmente con libros, porque en mi época no había computadora, no había internet, no había nada con libros. Pero además, a veces me pasaba, no sé a quién le contaba. Yo leí el libro Juan Salvador Gaviota cuando tenía eh, 19 años Ujú. y me encontré con un muchacho de 14 y que me dijo, este libro es un mensaje hasta para tontos. Y yo me di cuenta que yo no lo había entendido el libro y lo volví a leer y ahí empecé a entenderlo. Era un mensaje puesto así y es como que me había resbalado. Wow. O sea, de a poco hay un libro y hay alguien que te da algo, ¿viste? Te da te lleva un poquito por el camino, te Te dice por ayuda en acá, el te pone una camino. linterna, ¿sí? Es uno, es otro, es otro. Y como me gustaban los libros, después alguien por ahí me introdujo en la teosofía y después, bueno, fui buscando otras cosas. Tenía maestros, ¿cómo se dice? Masters, Los maestros maestros. míos fueron reales y fueron de libro. Muchos existieron así físicamente y muchos fueron de libro. Wow. Ok. Mm, bueno, con todas estas experiencias de vida increíbles, con la primera vez que viste tu vida pasada y todo, yo supongo que hoy, bueno, obvio, tú crees en la reencarnación, ¿no? Supongo que sí. Pero antes de esta experiencia de vida, Antes creía más en la reencarnación todavía. ¿sí? Sí, sí, sí. Siempre fue así. Sí, yo creía, no tenía por qué no creerlo. Después tuve la experiencia y ahora puedo cuestionar si existe o no la reencarnación. ¿Y cómo veo este proceso de reencarnarse? Porque si estoy aquí para aprender cosas, si mañana murió, Ahí cuando mueras te vas a enterar de todo. De que por voy a qué. venir de nuevo, Si querés, tenés que recordar que podés no venir si no querés. Lo tenés que recordar. so, tenemos objetivos, o sea, entonces, Si tenés un objetivo que tiene que ver con los demás, seguramente atenderás a ese objetivo. Si tiene que ver solo con vos, podés renunciar a volver. Hay gente que vino con un objetivo, le dijeron ya está y se siguió quedando. por eso que hablaste de Bach, ¿no? Que No, a sus bueno, Bach se 30, fue, pero por ejemplo Inelia Benz, que es una mujer a la que he seguido y que me pareció muy, muy coherente con las cosas que decía, ella, por ejemplo, nació en Chile y vino directamente, decía que vino de la fuente. Y cuando era muy chiquita, si necesitaba un idioma, bajaba el programa y hablaba en ese idioma. Ella lo hacía. Pero con el transcurso del tiempo, hasta se está olvidando el español. Ella habló español mucho tiempo, pero después se vivió en Inglaterra y ahora prácticamente se está olvidando el español. O sea que ya está mucho más humana que antes. sí, Es como, por eso dicen que te atrapa la existencia acá. la vida es misteriosa, pero tan divertida e interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que viene para mí de otras dimensiones y que hace lo que tiene que hacer y se va a su dimensión. Cuando tú dices se va en su dimensión, o sea, murió o No, cambian de es dimensión. la vida en otro lado. Sí, ok. Así como naces acá, naces en otro plano donde hay más conciencia. Ujú. No sé si hay planos de menos conciencia que este. Yo creo,
¿no? Que- Pero a veces parecemos tan primitivos, ¿no? Sí. Si comparamos con, bueno, otras dimensiones, ¿no? Hace mucho me habían dicho que nosotros habíamos venido acá para espiritualizar la materia. Hay mucho trabajo, ¿no? Claro, la materia en sí, bueno, pero bueno, hay muchas opiniones y muchas certezas y muchas verdades. Eh, yo pienso que la vida es tan multidimensional, tan, que todo puede ser posible al mismo tiempo. Sí, claro, ¿no? Tal vez tenemos nuestro doble en una otra dimensión que están hablando, pero de una otra cosa, ¿no? Bueno, eso te lo explican bien en física cuántica, lo tendrías que leer porque, Sí. aunque le tenés miedo, pero Bueno, tú puedes decirme, no tengo miedo. eh, por ejemplo, lo que hablan del doble, yo pienso que hay más que un doble, hay muchos, Sí, pero suponete que hay un doble, pero ese doble puede viajar a más que la velocidad de la luz, puede vivir más rápidamente. Entonces hay un tema y ese doble tuyo lo puede resolver y te lo da resuelto. A veces se hace a través de los sueños. Hay gente que resuelve un montón de cosas a través de los sueños. ajá. Y a veces simplemente te aparece como una idea y es tu doble. El que ya revisó, Es hizo lo todo, fue, que en vivió. francés decimos el déjà vu. El déjà vu, Sí, claro. sería una explicación, ¿no? De yo camino en la calle y tengo la impresión que esto yo conozco ya. Mm. Y podría ser la multitud de dimensión, ¿no? Es lo que tú Sí, dices. sí, 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 porque por ahí antes de ir a ese lugar, tu otro yo ya fue, miró, observó para ver si estaba todo bien para que vos vayas. Como un... Porque vos vas con tu cuerpo físico, Sí, que hay que cuidarlo. es mi vehículo, ¿no? Tu Mi vehículo hay que... coche. Claro. Wow. En este momento hay un otro Quintín que está haciendo otras cosas con el libro Arbitro, ¿no? Seguramente todo lo que estamos haciendo hoy ya lo hiciste antes, lo revisaste y por eso lo estás haciendo. O sea que no hay presente. O Y el tiempo me es... vas a hacer pensar demasiado. Pero toda esta pregunta siempre me ha preguntado todo esto. Y para mí, espero para la gente que nos No miran, sé, tal vez es interesante. es como que hay muchas fotografías y, y si uno saca una fotografía del presente ya pasó. Oh, tenemos 15 minutos más Oh, de alegría. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? sí, es que es un mundo, esto es un mundo. Y bueno, yo sé que no le gusta tanto estos temas, los registros akashicos y recesiones kármicos. eh, bueno, los registros Acá, chico. akashicos puede ser una... ¿Cómo, cómo funciona este? ¿Es para recordar de su vida pasada? ¿Sabes? Yo pienso que es para recordar, para como leer en un libro todo lo que está registrado. Por eso se ¿En llaman su alma? registro. Eh, todo lo que su alma ha registrado. Por eso pienso que el alma va y viene, va y viene. Pero como es una situación, no desconozco cómo es el sistema, pero creo que lo que conozco es que hay que pedir permiso y yo no le pido permiso a nadie, entonces el sistema lo descarto de entrada. Ajá. Yo no le pido permiso a nadie, ni le rezo a nadie, ni le pido a nadie, porque todo lo que pida va a generar un débito, un puente por donde puedan entrarme. Entonces no, eso lo resguardo. Eso es una cosa que no aconsejas. No, no es que la aconsejo o no la aconsejo, yo no sé de eso, pero simplemente porque no me gusta pedir permiso. No me parece que haya que pedir permiso. Ujú. Nosotros tenemos todos los derechos, Sí. pero Y, tal vez haya algo bueno de ahí, sirva para algo, pero yo no lo hago. No lo hago, no quiero que me lo hagan. y tu familia, ¿qué cuando es
yo supongo que todo esto lo saben, su historia y todo. ¿Qué opinan de No sé si saben todo o si me escucharon todo, de no este sé. mundo Eh, místico, de estas cosas, de su vida pasada? es que ellos son seres espirituales y no hace falta que estén con estos temas para hacerlo. Lo importante es que sean buenas personas. Eso es lo único. Y sí, seguramente los tengo incluidos en un grupo donde paso un montón de información, así que algo deben... Y no es información mía, sino que selecciona información de gente que me parece que lo que está ofreciendo sirve para algo, lo que sea, lo pongo ahí. Así que ellos están en el grupo, supongo que estarán informados. Y si no, será porque no Ah, quieren... bueno, están abiertos entonces. Sí, sí, sí. Es bueno, Sí, 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 porque sí. mi familia, disculpa, ¿No? no podía entender, yo creo. Hay cosas que por ahí, por ejemplo, te voy a dar ejemplos muy dispares, pero sirven. Yo, por ejemplo, hace rato que cuando me hago un tratamiento odontológico pido que no me pongan anestesia. Y utilizo un sistema muy simple que aprendí en Control Mental Silva, de bajar a nivel y no registrar el dolor. Y uno de mis hijos es odontólogo. Y los otros días me estaba haciendo algo y me digo, no me pongas anestesia. Me dice, sí, ya sé que vos hace mucho no querés que te pongamos anestesia. Bueno, entonces ya lo tiene registrado. Y ahí eso es por el poder de la mente. Tal vez también que cada uno tenemos nuestra propia nivel de conciencia y que, bueno, en esta vida tal vez que no puedo entender estas cosas y estas cosas, y que tal vez que en una otra sería No, diferente, ¿no? no, puede ser que en otra vida hayas tenido más nivel de conciencia, pero en esta viniste a trabajar otras cosas. Por ejemplo, Sí, sí. yo no veo el cuerpo astral y no veo todo eso. Y un día leí, y tampoco me interesaba verlo, y un día leí que hay gente que no lo ve porque necesita desarrollar otras cosas. Si no te entretenés con eso y no haces otras cosas. Ujú. Cada uno viene a hacer es como cuando uno va de viaje, uno va a Tailandia, el otro va a los museos Sí, de sí, sí. Europa y el otro se va a hacer surf a no sé dónde y el otro, son todas experiencias nada que ver una con otra, Las experiencias son diferentes. porque uno quiere hacer esas experiencias Ah, o por ahí lo necesita por algo o lo necesita para capacitarse porque después va a hacer otra cosa. sí, sí, Vaya a saber qué es lo que después uno va a venir a hacer. claro. Uno de mi última pregunta sobre los sueños, porque siempre me pregunto, ¿qué es este sueño? ¿Qué son los sueños? ¿Son viajes astrales? ¿Son mis peores que reflectan en mis sueños? ¿Son mi imaginación? Por ejemplo, yo veo una película y durante la noche voy a soñar de esta película. ¿Son vida pasada, futura? Gracias a tu pregunta pienso que pude sacar una conclusión recién. Vos cuando estás en una casa, cocinás, haces cosas, sacás basura después, ¿no? Bueno, cuando dormís, sacás la basura emocional que no te sirve. Y también haces viajes astrales. Y también haces otras cosas. Todo. Todo lo que necesites. Por ahí sacás la basura cada 2 días. Si ves algo de una película de terror, seguro que vas a estar lleno de toda esa basura que te ponen ahí, porque la verdad Siempre que los cobras me atacan las cobras. porque tengo miedo. Y pero por ahí tuviste también una experiencia en una vida pasada, ¿viste? Puede ser todo y nada en el mismo tiempo, Cuando ¿no? un sueño se repite mucho es algo. Es casi la conclusión de nuestra conversación. Puede ser todo y, y Si no, el sueño se repite mucho es algo. Si no, se repite una y otra vez, ahí hay algo. no hay nada lógico en la vida. Solo así es. Hay una lógica. Hay sueños que son para limpiar, o sea, para limpiar, y eso se puede ver desde la psiquiatría. Y cuando un sueño es repetitivo, ese es un mensaje que te mandas a vos mismo. Es tu doble cuántico que te está diciendo algo. Mira por Sí. acá, mira por acá. También podés simplemente estudiar las cobras y por ahí de ahí te sale. Bueno, vamos a ver.
Muchas gracias, María Cristina. Gracias, Mi Martín. última pregunta, el secreto para ser feliz en la vida. Ay, es una tentación, casi me río porque hay La una, comida, no, hay una frase que dice que si querés ser feliz no analices. Pero no es esa. El secreto para ser feliz es, ¿quiero ser feliz? La felicidad es una cosa que se escapa. Yo prefiero ser una persona alegre y estoy concentrándome en ser más alegre. Estoy concentrándome porque había perdido la forma de ser alegre. Pero la felicidad es efímera, tempo- temporada. es temporal, es Mm, con cada hecho. Prefiero ser una persona alegre. Es un problema de vocabulario. Lo que No, quería no, decir no, es no, alegre. no. Vos hablaste de la felicidad, porque es de lo que hablamos todos. Todos queremos ser felices, pero la felicidad es transitoria. Es preferible vivir con alegría. Alegría, cada momento de Está nuestra bien, vida. en algún momento habrá que llorar, pero pasarlo rápido. Bueno, Pasarlo en el tiempo que se necesite, no llevarlo como una carga de por vida. sí, buena conclusión. Muchas gracias. Gracias a vos. Y hasta luego. Chao.